Rubén Ramírez es canciller nacional. Ambos están hoy en el sector privado y queremos hacer un breve análisis como Santiago, pisar un poco, Santiago González Santipeña, bajar un poquito, digamos, a tierra esta situación de hoy. Hablar de los programas del gobierno, se está anunciando un nuevo programa, un nuevo paquete económico, entiendo, en estos próximos días, para volver a hablar de algo que el Banco Mundial, y yo sé que ambos están permanentemente informados, en un último documento, por ejemplo, uno de los planteamientos dice cómo los estados van a socializar las pérdidas de esta pandemia. Ese es un gran debate que podemos comenzar, Santiago, ¿te parece? Claro, y comenzamos con el exministro de Hacienda, si te parece. Comenzamos y luego, gracias Rubén por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar también la invitación. Santiago, ¿debe ser el debate o ustedes tienen un modo de decirle al público? Porque siempre que hablamos con los técnicos, economistas, dicen, otra vez van a hablar de fórmulas, nadie entiende nada. La situación es así. Tenemos una situación de emergencia, nos quedamos en casa, no hay recursos, no se come. Acaban de ver ustedes desesperación de los que no tienen nada para meter en la olla, o hacemos lo otro, comenzamos a abrir sectores como para que la gente pueda de nuevo generar recursos. ¿Cómo socializamos las pérdidas, Santiago? ¿Te parece el enfoque o no? Muy buenas noches, Oscar, Santiago, y un abrazo grande para Rubén y toda la audiencia de Telefuturo. Creo que es un elemento fundamental que vos estás mencionando y probablemente hacer también el mea culpa. Nosotros como economistas muchas veces nos bajamos a tierra al lenguaje de esa señora que está en Capi Ibarí, que está sufriendo y paité. Creo que esa es una expresión generalizada, sí. Oscar, en todo el Paraguay. Yo quiero primero que nada decir que entonces creo que estamos en la fase económica, creo que hoy estamos en una fase de implementación. Hoy se está siguiendo todo el rigor de este aislamiento social que ha cerrado la actividad económica de manera total en Paraguay, y ya han sido varias semanas, entonces se empieza a sentir con mayor fuerza. Hoy el gran desafío no es en plantear nuevos programas, hoy el gran desafío es implementar. Y entra en esa fase donde el Estado muchas veces capaz que es más lento, que la burocracia pública hace que los proyectos, los programas que son aprobados tarden en implementar, que finalmente llega al beneficiario. Y la otra parte importante, donde también hay que reconocer que es siempre un desafío para el sector público, es la comunicación. ¿Cómo se le puede explicar a los diferentes sectores económicos, tanto a los de ingresos bajos, medios y altos, esta situación difícil? ¿Cómo se va a abordar desde los diferentes ámbitos, verdad? Obviamente a esta señora que está en Capi Ibarí se le está buscando una transferencia como la que va a llegar con Yangareco, y obviamente un producto diferente al que tiene que llegarle a un empresario, una pyme o una persona asalariada. Y sobre el punto que vos mencionabas, Oscar, es válido hablar de cuáles son los riesgos que se presentan para adelante, porque obviamente estamos hablando de un nivel de endeudamiento que ha crecido de manera importante, una expansión monetaria de manera importante. Y ahí es donde tenemos que poner una llamada de atención, ¿verdad? ¿Quién va a pagar todos estos costos? ¿Y quién va a tener el mayor impacto? Y hoy sabemos y está demostrado que una inflación más alta le afecta más a aquel que es un asalariado. Un nivel de deuda pública más alta hace que se tenga que cargar una presión tributaria mayor. Y en el caso de Paraguay tenemos un sistema tributario que es muy injusto. 50% de la recaudación es sobre el IVA. Entonces, estos temas son los que nosotros tenemos que poner sobre el tapete de la discusión de políticas públicas y bajarlo a un escenario donde el ciudadano, que obviamente no tiene por qué saber de todos los elementos macroeconómicos, tiene que saber cómo le va a afectar. Ahora, creo que dentro de todo está en una situación más positiva, y eso lo muestran los números que publicó tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial. Así que creo que Paraguay tiene que seguir trabajando hoy en esta fase de implementación y cómo le atendemos a cada uno de los sectores económicos. Bueno, y trasladamos la misma, perdón, Santi, la misma consulta. Y ¿cuál es la visión de Rubén Ramírez acerca de este tema? Rubén, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches, Santiago. Santiago Peña, un abrazo también para vos. Un placer estar con ustedes y coincidiendo plenamente con Santiago en este análisis. Creo que hay que agregar algo en esa mesa de discusión que propone. Creo que es fundamental una reforma estructural del Estado, porque en la medida en que los recursos que hoy van a estar disponibles en un momento excepcional de nuestra economía, como los 1.600 millones de dólares que se va a tener que endeudar el Estado, como decía Santi, alguien va a tener que pagar esa cuenta. El problema está en que
si las empresas medianas, grandes, pequeñas, formales e informales, pero principalmente las formales, no son rescatadas con las medidas que se están implementando de manera paulatina pero insuficientes, hacen de que nosotros veamos que de qué manera va a recaudar el Estado si nos quedamos sin empresas que estén aportando al fisco. Porque tenemos que entender todos de que el Estado está financiado por la actividad económica, por el pago de los impuestos. Cuando compramos un producto en el supermercado, cuando compramos un producto de consumo, con el pago del IVA estamos pagando impuestos, con el impuesto a la renta personal. Es decir, pero también existe la necesidad de que ese gasto sea equilibrado, sea justo y la calidad del gasto público sea realmente orientado en buenos servicios públicos. Se debate en estos días cuando nos preguntamos quién va a pagar la cuenta de que hay que incrementar los impuestos. Yo creo que es justo del que gana más, pague más, pero no es justo que solamente pague un grupo, un sector de la economía. Y esta es la gran oportunidad que tiene el Estado paraguayo de ir formalizando la economía por una parte y de ir reformando el Estado para mejorar la calidad del gasto público. ¿Qué es lo que paga el empresario? No porque deba solamente cumplir con la ley. El empresario paga para recibir al mismo tiempo contraprestaciones de energía, de servicios públicos. Hablamos de la crisis que tenemos en salud. El único país en el mundo hoy que le exige al privado pagar la seguridad sanitaria es Paraguay. Y el Estado toma seguridad sanitaria privada. Lo vemos en la discusión, por ejemplo, del pago del seguro social del Poder Judicial. Sí, señor. Y el privado tiene que pagar sí o sí el IPS. Santi. En esa línea le quiero preguntar a Santiago como ex ministro de Hacienda también. Siempre que se habla de eso que mencionaba recién Rubén, el tema de impuestos, se dice no es oportuno hablar, menos ahora en una situación de crisis. Pero resulta que hay algunos ajustes impositivos, Santiago, que nunca pudieron prosperar y nunca fue el momento para hablar. Hoy de nuevo cuando se plantea, porque de algún lado tiene que salir la plata y de algún lado tiene que salir el esfuerzo, el planteamiento es hoy no es el momento más oportuno. Primero pregunto, ¿cuándo es el momento más oportuno? Y segundo, ¿dónde el gobierno tiene que hacer la primera inyección? Si esto fuera una especie de triage en un hospital donde hay que priorizar a un sector, porque ese sector va a generar un impacto gracias a su auxilio en el resto de la economía, ¿cuál debería ser esa inyección primaria del gobierno para que nos podamos levantar de algún modo de aquí a un tiempo? Sí, muy buen punto, Santi. Nosotros tenemos que entender la economía hoy está en terapia intensiva. Entonces nosotros tenemos que hacer que esta economía, y la economía se basa sobre las personas, ¿verdad? Los trabajadores no entren en una situación de crisis que no les permita recuperarse. Por eso que es importante que estos programas sociales, que estas medidas que buscan que las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas puedan subsistir en esta transición de una crisis económica fundamental. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rubén de que la reforma del Estado es necesaria, pero hoy el foco tiene que estar en atender a este paciente que está en la unidad de terapia intensiva. Ahora tiene que seguir con vida. Ahora, hoy tenemos que asegurarnos que la ejecución de estos programas sociales, que estas medidas como el FOGAP y el Fondo de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas empiezan a funcionar, que el crédito empieza a fluir de todos los canales, tanto públicos como privados, a través de la banca pública. Y ciertamente lo que vos decís es un debate necesario. En algún momento vamos a tener que tener la discusión de una reforma tributaria. Creo que ayuda mucho la reforma que se hizo el año pasado, que ayudó a nivelar la cancha de juego. Ahí no se tocaron tasas, pero sí se eliminaron muchas de las dudas que tenía nuestro sistema tributario. El problema de aumentar las tasas es que nuestro sistema sigue siendo muy desigual. Aumentar las tasas simplemente va a hacer que paguen impuestos los pocos que ya están pagando impuestos. En el Paraguay todavía tenemos una evasión impositiva muy importante. Y el sistema tributario también es muy injusto en el sentido que más de la mitad de la recaudación viene del IVA, que tiene un efecto regresivo. Entonces la pregunta es,
a quién tenemos que cobrarle más y deberíamos tratar de generar el impulso a las grandes empresas y que las grandes empresas sean las que sostengan realmente un mayor porcentaje del funcionamiento del Estado. Entonces creo que la ecuación va a requerir necesariamente de tener un aumento de las tasas impositivas. El problema es el momento. Y voy a decir, pero ¿cuándo el momento? Definitivamente en un escenario de debacle económica no es el momento. En un escenario de recuperación económica que podría ser el 2021 tampoco va a ser el momento. Yo creo que es mucho más importante ver en dónde vamos a gastar, y esta reforma que está hablando Rubén y que yo también apoyo, que es por ejemplo la reforma del sector de salud pública, la reforma del sector de la educación o la seguridad. Esas reformas nos van a llevar a decir, bueno, necesitamos destinar 100, 1000, 2000 millones de dólares más. ¿De dónde van a venir esos recursos? O sea, y preferentemente tienen que venir de los sectores de ingresos más altos. Sí. Pero mi problema es que, y perdóname para terminar la idea, Santi, lo que nosotros hemos visto en los últimos 10 años ha aumentado la recaudación tributaria, pero no necesariamente ha mejorado la calidad del gasto público. Entonces, simplemente aumentar impuestos sin tener un Estado reformado va a hacer que el mal gasto público aumente. Por eso te pongo de nuevo en esta analogía, Santiago. Este es un hospital donde vos tenés varios sectores que están afectados y todos tienen un carácter de urgencia, pero vos tenés que decidir, como el intensivista que debe aplicar alguna fórmula, a quién va a salvar en ese momento. Primero. ¿Cuáles son esos primeros sectores? Porque esos sectores van a permitir auxilio inmediato para ese sector y además van a tener un impacto en la futura reactivación económica. La verdad que lo pones de una manera interesante, Santi, y quiero poner acá, creo que la disyuntiva es, ¿a quién le ayudo primero? ¿A la empresa y el empresario que va a generar dinamismo económico y va a emplear a personas? ¿O destino recursos para familias que se están viviendo el día a día y si no tienen el apoyo del gobierno no van a poder comer y el no poder comer le puede llevar a perder la vida? Definitivamente voy al segundo. Creo que en este momento donde estamos en una situación de terapia intensiva, necesitamos priorizar a los paraguayos más vulnerables. Vamos a tener la oportunidad de enfocarnos en la recuperación económica en aquellos segmentos de ingresos medios e ingresos altos. Tenemos que tratar de ayudar a todos, pero el foco de la atención en las próximas semanas, creo yo, horas, días y semanas, tiene que estar en aquellos sectores más vulnerables, porque ese sector que ya estaba mal antes de la pandemia, hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte, y no me refiero simplemente a que se contaminen o se contagien con el coronavirus. Esa gente está viviendo y estamos al borde de un estallido social y no tenemos que subestimar ese comportamiento que puede llevar a una inestabilidad política tremenda. Nosotros hablamos muchas veces de lo que significó la Gran Depresión en 1929 en Estados Unidos. Esa crisis, que fue una crisis económica con derivaciones políticas, hizo emerger un líder como Franklin Roosevelt en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hizo emerger a Hitler en Alemania con un discurso nacionalista y de reivindicar a aquellos más necesitados. Cuidado que esta crisis económica, que puede convertirse en una crisis social, no sea la semilla que nos haga perder los mismos fundamentos de nuestra democracia. Yo creo que esto hay que tener una mirada muy grande. Por eso, para responder tu pregunta, creo que en este momento tenemos que enfocarnos en aquellos paraguayos más necesitados que no tienen un plato de comida y al mismo tiempo podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir este momento tan difícil. Rubén, la opción. Yo creo que hay que ser proporcional. Coincido con Santi en el sentido que es fundamental ayudar a la clase más vulnerable, la que necesita imperativamente el ingreso cotidiano para vivir ahora, con dignidad ahora. Pero al mismo tiempo hay que ser consistente en que el Estado va a necesitar solventar el endeudamiento que está tomando. Vamos a tener un déficit fiscal muy importante y vamos a tener que honrar esas cuentas. Pero el desafío está en esa proporcionalidad que señalo, que se refiere a que la mediana y gran empresa, cuando toma decisiones, afecta a un número muy importante de empleados. Y acá hay que salvar el empleo. Cuando la crisis se incrementa y aborda la clase media, donde empieza el despido de niveles que ocupa a otras personas, aquel asalariado
que tiene empleada doméstica, que tiene que solventar su infraestructura de vida cotidiana, empieza a dejar de percibir, empiezan los despidos y ahí la hipótesis de conflicto social es mucho más alta. Rubén, te interrumpo, perdón, porque lo que estás enfocando es, creo que Santi, ambos, sí, el tema del momento, salvar los empleos. Estamos de acuerdo. Salvar los empleos hoy implica comenzar, como ya se pidió, a flexibilizar y ver qué grupos pueden ir ya de nuevo comenzando la tarea. El riesgo, el precio puede ser la vida de un ciudadano, 2, 3, 4, 5, ¿de cuántos? Por eso nosotros, ¿Cómo hacemos ese juego de interés ahí? Por eso nosotros señalamos siempre desde la Cámara de Anunciantes de Paraguay que lo prioritario, lo primordial es atender y respetar las decisiones de las autoridades sanitarias. Eso es principal. Pero al mismo tiempo es clave que en este momento exista un equipo de coordinación para que las medidas que vaya tomando la autoridad sanitaria, respetándolas, se pueda establecer un mecanismo, una vez que sanitariamente sea admisible, un mecanismo de paulatinamente y ordenadamente ir retomando la actividad económica. Porque si no, entramos también en un riesgo de desorden que nuevamente va a conducir a la decisión que acaba de adoptar el gobierno. Vamos a cuarentena drástica nuevamente. Pero en 24 horas, Rubén. Ese es el problema que se está dando. Nosotros creemos, y ahí coincido con lo que decía Santi, hay que mejorar sustantivamente la comunicación del gobierno. Esa comunicación hace de sí, que en la manera que sea desordenada, el empresario no pueda tomar decisiones o tome las decisiones equivocadas. Porque un horizonte de plazo es que si yo voy a parar una semana, otro horizonte de plazo es que si voy a parar un mes más. Mira qué disyuntiva interesante en la que se plantea desde la perspectiva que nos dice Santiago y la perspectiva de Rubén. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho, Oscar, que es: lo urgente no da tiempo a lo importante. Yo creo que lo que dice Rubén es: miremos el empleo, porque el empleo va a sostener el resto. Pero Santi, y me corregí, Santi, si estoy equivocado, lo que estás diciendo es: sí, el empleo es importante, pero hoy lo urgente es que hay gente que tiene hambre. Primero, frenemos esa situación que probablemente se frene en ampliar subsidios para ese sector vulnerable mientras vamos tomando medidas más inteligentes para el empleo. Santi, no sé si estoy equivocado. Y agrego esto porque Santi ha sido siempre, de Rubén supongo que piensa lo mismo. Santi siempre que hemos conversado con él ha criticado la lentitud y la burocracia del Estado. Un Estado lento para resolver, que hoy lo estamos viviendo. Siendo ministro de Hacienda, él conoce esa maquinaria. Entonces, esa lentitud está haciendo que lleguemos a este punto. Agrego esto al comentario de Santiago, de Santula, Santi. No, así mismo, así como ustedes dicen, y Santi, tu lectura es la correcta, ¿verdad? Esto nos pone en una disyuntiva tremenda. Y quiero darte un dato nomás, que es lo que sustenta por qué yo creo que hoy tenemos que enfocarnos en la salud y en aquellos segmentos más vulnerables. Paraguay ha construido a lo largo de los últimos 20 años una economía que ha crecido, una economía que es todavía desigual, una economía que todavía tiene que mejorar muchísimo, pero que ha conseguido crecer a lo largo de 20 años. O sea, nosotros 15, 18 años atrás teníamos un nivel de pobreza de cerca del 50% de la población, la mitad de la población vivía en la pobreza. Hoy tenemos un 20%. Entonces creo que han habido avances. Lo que quiero decir con esto, que si nosotros hoy nos concentramos en priorizar el ingreso mínimo para que puedan subsistir la familia y las personas, ya vamos a tener tiempo después para recuperar la economía y hacer que funcione plenamente y se pueda recuperar el empleo. Yo lo que creo, y en esto obviamente no puedo no pensar, yo competí contra el actual presidente de la República, no puedo no ponerme en una situación que hubiese pensado yo. Y ahí te digo, sin lugar a dudas, que ni una vida se justifica para sostener el crecimiento económico. O sea, si acá hablamos, bueno, ¿y cuántas muertes son aceptables? Ni una. Nosotros tenemos que tratar de que no haya ninguna muerte adicional a las 8 que ya han habido en el Paraguay. Entonces creo que tenemos que trabajar de manera decidida en materia sanitaria, materia de salud pública, hacer una contención y mover a esa burocracia pública que es lenta, que muchas veces es ineficiente,
hacerla sobre la marcha de manera muy eficiente para que pueda llegar a esos segmentos más necesitados y ya prepararnos otro equipo que vaya pensando en lo que va a ser la recuperación para los sectores, obviamente, que son importantes, que van a generar empleo, como las micro, pequeñas y medianas empresas. Santi, y ese primer escenario, solo para precisar, ese primer escenario se sostiene, ¿crees?, en la ampliación de la red de subsidios y luego, eventualmente, en el soporte que se pueda dar a aquellos generadores de empleo. Así mismo, nosotros estamos llegándole ahora, Santi, a familias y a personas que no sabíamos dónde estaban y no sabían quiénes son. El Estado no sabía quiénes son. Entonces, están haciendo un esfuerzo tremendo con todas estas herramientas tecnológicas para poder identificarlos. Yo creo que este va a ser un esfuerzo que el día de mañana va a poder acompañar el proceso de recuperación, no solamente para transferirle un subsidio, sino para ayudarle a cada familia con el producto que sea apropiado para cada uno de ellos. Pero insisto, hoy tenemos que hacer que esas personas que nos mostraban recién hace un rato en Capibarí, que puedan recibir ese subsidio de 500.000 de manera rápida para que puedan tener un plato de comida en su mesa. Porque genuinamente me preocupa que esto no desencadene en un estallido social y ahí tenemos que enfrentar una serie de problemas que los paraguayos no estamos acostumbrados a manejar la inestabilidad política de manera amplia de los sectores sociales. Y creo que eso puede desencadenar a que podamos perder nuestras mismas bases democráticas. Bueno, esto es así de simple. ¿Cuántas muertes aceptables? Esta pregunta, Rubén, ¿corresponde o no corresponde? ¿Responderías a eso? Yo creo que coincido plenamente con Santi. Ninguna muerte es aceptable, ninguna muerte es tolerable en nuestro país. Pero es el riesgo. Es el riesgo. El riesgo por naturaleza es que es la ley de la vida. Sí. Pero al mismo tiempo yo coincido con Santi, pero estamos discutiendo de animales distintos. Él está planteando una cuestión inherente a la gestión pública. Es decir, los recursos están. Se le autorizó al gobierno a endeudarse en 1.600 millones de dólares. El problema ahí no es económico. El problema ahí es gestión, de cómo llevo el recurso que le corresponde a la clase más humilde, más necesitada. Ok, se tomó esa decisión, se resolvió esto, se le dijo al gobierno, tiene toda la autoridad para tomar estos 1.600 millones de dólares y destinar a que nuestra sociedad con dignidad lleve adelante esta pandemia. Eso ya está. Distribuya. Ahora tiene que distribuir. Sí. Por eso yo insisto en que en este momento, en primer lugar, es ser riguroso en la calidad del gasto. No podemos tolerar que se desvíen aprovechadores del recurso del Estado paraguayo de manera corrupta, de manera desordenada y de manera ineficiente porque no está llegando a la gente que necesita. Ahora, también tenemos que resolver el tema económico. Ese es un tema de gestión. Y el tema de gestión es necesario abordarlo como gestión, no es un problema económico. El problema económico es cómo vamos a resolver la ecuación de que me endeudé en 1.600 millones de dólares más. Las empresas que pagan el impuesto, que van a pagar esos impuestos para que se sustente el Estado, porque cada guaraní que se gasta tiene que poner la persona, los que estamos pagando nuestro impuesto, ponemos cada guaraní de esos 1.600 millones de dólares. ¿Quién va a pagar la cuenta? Somos cada uno y todos los paraguayos a través del impuesto. Eso es indiscutible. Entonces, lo que yo digo es que también es oportuno, importante, necesario si me permitís, sí, la reforma del Estado. Sí, ¿cómo no? Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros, no ahora, tenemos un gravísimo problema de gestión en cualquier cosa que se haya hecho. El peor problema, el peor escenario que nos plantean siempre, sí, aquí tienen los recursos, ¿cómo van a hacer? Ese es el problema. Sí, Santi, perdón, adelante. No, solamente para complementar y ponerle foco sobre la discusión, Oscar, sí. Santi, audiencia. Esto lleva varias fases, tanto como en materia de salud pública hay diferentes fases, en materia económica también hay diferentes fases. Creo que todos estamos hablando de lo mismo y estamos todos de acuerdo de que hay que cuidarle a todos, al segmento de ingresos bajos, medios y altos, hay que pensar en la recuperación. En realidad que hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero hoy, el día de hoy, mañana, las próximas horas, la principal batalla cae en el ámbito de la gestión. Se aprobó la ley, están los recursos. ¿Por qué no le está llegando a la gente? Creo que el foco de atención de todos,
público, el sector privado, medios de comunicación, es asegurarse que esos recursos lleguen lo más rápido posible, sean los programas sociales como los esquemas de financiamiento que ha puesto a disposición tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda. Y la otra fase, que está muy alineada con eso, es la fase de la comunicación. El gobierno no puede perder la batalla en el ámbito de la comunicación. Y también lo hemos reconocido en varias oportunidades, Oscar, y yo he hecho también el mea culpa. Muchas veces los funcionarios públicos no son buenos comunicadores, y lo que hoy estamos viviendo es una materia que requiere de buena comunicación, de lo que se está haciendo y también cuestionar lo que se está haciendo mal. Y yo creo que en un punto que mencionó Rubén, que no quiero que pase desapercibido, es en la buena asignación de los recursos, porque obviamente 1.600 millones de dólares es un monto muy apetecible para una estructura burocrática que permite que se pierda y se desvíen recursos públicos por diferentes lugares. Entonces yo creo que es fundamental de que el gobierno pueda hacer una buena gestión en la asignación de los recursos, comunique de manera fehacientemente y que al mismo tiempo también corte cualquier uso irregular de los recursos públicos que se están asumiendo en este momento. Retrocediendo, Santi, Rubén, en el tiempo nomás, ya que hiciste una referencia política, competiste contra este presidente de la República, recuerdo que en la campaña electoral, habiendo conversado contigo, habíamos hablado de una estructura en el Estado montado durante muchas décadas y que tiene todos los condimentos para el aceite, para la corrupción. Eso habíamos dicho. Yo creo que recordás esa conversación. Eso permanece. Por eso indigna la posibilidad de una corrupción en el uso de los recursos. En el caso de DINAC, por ejemplo, es indignante lo que está ocurriendo, porque si bien el dinero no forma parte, entiendo, de los 1.600 millones de dólares, son recursos generados por una entidad del Estado. Y eso hace que haya una desconfianza total hacia la utilización de los montos que se están destinando para estos programas de auxilio. Por tanto, la pregunta es, Rubén, ¿qué incidencia en la opinión pública tienen los hechos de corrupción que mencionaste y que se siente y duele realmente? Duele porque realmente estamos haciendo los paraguayos un sacrificio significativo desde aquellas personas más vulnerables que están pasando momentos muy difíciles de hambre, de necesidades perentorias, de aquellas personas que en el distanciamiento social hacen de que no puedan ver a sus familias, y ya llevamos desde el 10 de marzo más de un mes de aislamiento social, y esto es una penuria. Duele desde el punto de vista que muchas empresas están sacrificando sus recursos para poder sostener el empleo, y duele ver de que todo nuestro esfuerzo de los años anteriores y de los venideros van a estar destinados a este gran sacrificio que es financiar el funcionamiento de un Estado que ya no es sostenible. No podemos seguir solventando los niveles de gasto de un gobierno que gasta mucho más de lo que recauda. Ninguna economía es sostenible en ese sentido. Por ello, yo creo que es urgente, al mismo tiempo que resolver la ecuación de la gestión pública, resolver la ecuación del funcionamiento del Estado. El Estado necesita parametrizar, necesita gestionar de una manera eficiente esos recursos, y el gasto público tiene que ser controlado de manera mucho más eficiente para que realmente tengamos los resultados que esperamos. En la línea del gasto público y de la reforma del Estado, Santi, uno indudablemente, y hasta es una obligación, tiene que mirar lo que hoy urge en materia de salud. Y hoy nos damos cuenta que sí podíamos ponerle foco a aumentar nuestro número de camas de terapia intensiva. Hasta el 2012 no llegábamos a 240 camas de terapia intensiva. ¿Dónde estaba todo ese dinero? Nos dio solidez económica que nos permitió acceder a unas líneas de crédito. Probablemente ahora toda la gestión que se hizo en materia de Hacienda en nuestro país en estos últimos años, pero sin embargo no estábamos dándole a lo prioritario, como por ejemplo salud, un soporte importante. ¿Cuál es el foco que tiene que tener esa reforma y sobre todo cuál es el mea culpa que hacen ustedes desde el sector político al decir dónde fue toda la plata que no existía antes y que ahora de urgencia tiene el Ministerio de Salud?
Ojo con el punto que estás haciendo, Santi, porque no es que el dinero está apareciendo debajo de la almohada o está abajo de la alfombra. En realidad, este aumento en el gasto público al sector de salud está financiado con endeudamiento, que para Paraguay estaba vedado hasta este año. Solamente el Estado se endeudaba para hacer obras de infraestructura, porque la lógica era de que yo me endeudo, aumento el endeudamiento para una ruta, para un puente, y eso genera dinamismo económico. Y el funcionamiento del Estado, tanto en salud, en seguridad o en educación, tiene que venir de la carga tributaria, que en el caso de Paraguay es muy limitado. Entonces, esta crisis obviamente nos llevó a una situación extrema, a endeudarnos por un monto de 1.600 millones de dólares, pero rompiendo una regla que le va a poner a Paraguay en una situación insostenible. Vamos a gastar este año cerca de 600 millones adicionales en salud. Ese aumento del gasto está financiado con deuda. Eso no es sostenible en el tiempo, Santi. Entonces, la pregunta es cómo vamos a hacer el próximo año. Por supuesto que tenemos que gastar más en educación, por supuesto que tenemos más que gastar en salud y en seguridad. Y la pregunta que teníamos hace varios años atrás y que nuevamente tenemos hoy, ¿de dónde van a salir esos recursos? Entonces, la respuesta que hemos dicho es, de una parte de los recursos van a venir de la mejora del gasto público. Se calcula que podría ser cerca de 2% del PIB, estamos hablando de 800 millones de dólares. Y el resto tiene que venir de un aumento en la recaudación, donde decíamos, ampliemos la base tributaria, cobrémosle a los sectores que no están pagando impuestos antes de aumentarle a aquellos de los que ya están pagando. Entonces, creo que la problemática, como la teníamos hace unos años, la volvemos a tener hoy. No tenemos los recursos. Paraguay se está endeudando este año y ese endeudamiento no es sostenible en el tiempo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a financiar los 500 millones adicionales para el Ministerio de Salud, que el próximo año no los tenemos? ¿Nos vamos a volver a endeudar? Y si la lógica es endeudarnos año a año, cerca de 1.600 millones adicionales, Paraguay muy rápidamente va a llevar a un nivel de deuda del 20% que tenía a comienzo de año a 60-70%, y ahí le vuelve ya una situación insostenible como la que tiene un país como Argentina. Si tuviéramos que ordenar finalmente, esperamos haber sido útiles en esta charla, sobre todo para la gente, los ciudadanos, los empresarios, el común de la gente. Si tuviéramos que tomar 3 medidas prioritarias en este momento, Rubén, ¿con qué arrancarías en este momento, como lo definía Peña, en el sentido de decir cuál es el momento, qué es lo que tenemos ahora? 3 medidas que te parece tienen que conducirnos a una probable salida de esta crisis, económicamente hablando, digo, ¿sí? La primera medida es profundizar aquellas que está tomando el gobierno en el buen camino, en el buen sendero, para dar liquidez, para dar un tratamiento a la solvencia o al riesgo crediticio, tasas y plazos para las empresas. Ese es un primer problema a resolver en el ámbito financiero. Un segundo tema que es inherente a que haya una excelente comunicación de las decisiones y del procedimiento que se va a utilizar en respeto de todas las decisiones de las autoridades sanitarias, que son las que conocen, que son las personas que están cuidando la vida de todos nosotros, los paraguayos y ciudadanos que habitamos en el país. Y la tercera medida, que es fundamental, es que no se puede postergar una reforma estructural del Estado con la consecuente mejora de calidad del gasto público y de control de la ejecución de esos recursos. Ahora, una última pregunta, porque en varias oportunidades que estuvimos con Rubén y en algunos encuentros, incluso con su grupo en la Cámara de Anunciantes, la Cámara y este sector del empresariado ha insistido en que es una condición mejorar la calidad del gasto público para después hablar de la posibilidad de poner mayor tributo a algunos sectores grandes que pueden soportar y tienen espalda para este momento. Efectivamente, Oscar. Yo coincido con Santiago en el sentido de que hay que ampliar la base tributaria, pero al ampliar la base tributaria tenemos que ver de que los recursos que estamos pagando en los impuestos sean bien destinados, bien controlados. No es satisfactorio para una sociedad que en lugar de recibir contraprestaciones tenemos un estado elefantiásico que despilfarra esos recursos. Cuando se hizo la reforma fiscal, que estaba Nicanor Duarte Frutos en el 2004,
La idea era que íbamos a pagar más impuestos. Yo estaba en la función pública, era canciller en ese momento, era que acordamos una reforma fiscal y que todos los recursos adicionales iban a ir a mejorar toda la infraestructura social, educación, salud pública e inclusión social para que nuestra economía empiece a despegar. 800% fue el incremento de la recaudación del Estado desde ese momento. Los gastos aumentaron 1500%. Entonces, cuando tenés un mal uso de esos recursos, es necesario parar. Hoy estamos pagando los paraguayos 5.000 millones de dólares de impuestos por año. Pero el presupuesto general del Estado es de 14.000 millones de dólares. Con lo cual, se retira plata de las entidades binacionales, se retira dinero de las empresas del Estado y de otros recursos. Y los otros recursos es deuda que cada uno de nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos, porque hay bonos hasta 30 años, van a tener que pagarlo. Entonces, hay que tener la entereza, y este es el momento, creo yo, de que los paraguayos tenemos que enfocar, arreglemos nuestra necesidad de mejorar la calidad del gasto público y la inversión. Santi, Sí. en el turno, las 3 medidas que consideras para este momento básicas, de modo a poder conducir, ¿sí?, este trayecto. Sí, muy buen punto, Oscar. Y quiero darte una visión un poco más amplia, ¿verdad? Creo que lo que Paraguay está viviendo es un evento único en nuestra historia como una república, solamente comparable con lo que fue los inicios del Paraguay en 1811. El Paraguay que nosotros vamos a tener a partir de ahora no va a ser nunca, no puede ser igual al que teníamos antes. Nosotros tenemos que de alguna manera refundar la República del Paraguay. Tenemos que contener las amenazas que tenemos actualmente. Las amenazas son en materia de salud, la amenaza es en materia de desempleo y la falta de ingresos para las familias. Pero al mismo tiempo tenemos que diseñar cuál va a ser el Paraguay que vamos a mirar para adelante. Tenemos que poner un esfuerzo y acá tenemos que entender que una responsabilidad enorme tiene el gobierno, pero no menos importante la responsabilidad que tiene la sociedad en su conjunto. Todos los sectores políticos, económicos y sociales tienen que poner su grano de arena en diseñar cuál va a ser el Paraguay que vamos a tener a partir de ahora. Y ahí que vamos a tener que discutir, vamos a tener que discutir cuál es el sistema de salud pública que queremos tener, cuál es el sistema de educación pública que vamos a tener, cuál es el sistema de seguridad pública que el Paraguay va a ofrecer a los paraguayos y a partir de ahí poder generar las grandes transformaciones. Vamos a tener que tener un debate sobre una reforma tributaria. Pero yo creo que los momentos son los que tenemos que ser muy cuidadosos en elegir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que hoy lo más importante es cuidar materia de salud pública. El distanciamiento social sigue siendo hoy el mecanismo más efectivo, pero sabemos que es costoso en materia económica. Eso me lleva a la segunda medida, que es trabajar en los segmentos más vulnerables para que todos estos recursos que están disponibles le lleguen a aquellos sectores más vulnerables y trabajar en aquellos sectores de ingresos medios y altos que son los que nos van a sacar finalmente de la crisis una vez pasada la pandemia. Mirando un poco la región y las medidas que se van analizando, Santiago, a nivel regional. En Argentina, por ejemplo, hasta se debate un impuesto a las grandes fortunas. En Chile se mira a los bancos diciendo los bancos ahora tienen la responsabilidad de dar auxilio con respaldo del Estado y con garantía del Estado a micro, pequeñas y medianas empresas para eso que vos mencionabas hace rato, cómo salvar los empleos de alguna manera. Mirando todas las fórmulas que hay a nivel regional, ¿cuál crees vos, ya mirando a la región, es la fórmula más mesurada y que podría dar mejores resultados como para mirar e imitar eventualmente esas fórmulas? Muy buena pregunta, Santi. Por supuesto que estamos mirando constantemente todos los anuncios a nivel regional, lo que pasa en Argentina, Colombia, Perú, Chile, y obviamente tratamos de trasladar al nivel local, ¿verdad? Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el ámbito público económico y te puedo decir que las medidas que se han implementado, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda, han sido medidas que eran inimaginables un tiempo atrás. Realmente han sido medidas extremas, pero también han sido medidas necesarias en base al ámbito que hoy estamos discutiendo. Entonces yo te diría que hemos hecho un esfuerzo enorme como sociedad, tanto por las medidas que se han relajado desde el Banco Central
como las medidas en materia de endeudamiento por parte del sector público, y creo que son acordes a la necesidad y la capacidad que tiene el Paraguay. Yo te digo que hoy me siento, no te digo que conforme, pero creo que se ha hecho un esfuerzo enorme y quiero que hoy se enfoque toda la fuerza en la ejecución de estas medidas, que pasemos de la letra de la ley a la ejecución, que el dinero realmente llegue a todos los sectores. Creo que las medidas han sido muy ambiciosas por el lado de Paraguay y creo que tratar de comparar con las medidas de otros países es también perder un poco el foco sobre cuál es la capacidad que tienen cada una de estas economías. Obviamente nosotros no nos podemos comparar con un país como Chile o un país como Colombia, que tiene un nivel de ahorro interno mucho más alto. Pero te puedo decir que las medidas nuestras son mucho más efectivas que las que están implementando un país como Argentina, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que se están debatiendo con la pandemia, se están también debatiendo una situación que entraron en default. Entonces, Argentina hoy no tiene la capacidad de endeudarse como sí tiene Paraguay. Así como está tratando de ayudar a los segmentos más vulnerables, en la Argentina hoy tiene un nivel de inflación del 50%. Entonces, no importa la transferencia que vos le hagas, automáticamente estás perdiendo un porcentaje importante de ese dinero que se evapora por esa inflación que tienen ellos ya hace varios años. ¿Seguimos teniendo capacidad de endeudarnos, Rubén? Yo creo que Paraguay está llegando a los límites de endeudamiento. Creo que... ¿Ya llegó o está llegando? Está llegando, todavía no. Con esta emisión, sí, con esta deuda autorizada de 1.600 millones, vamos a llegar a un nivel del 25% de deuda del Producto Interno Bruto aproximadamente. Hay un espacio. Lo que no tenemos es espacio de repago. ¿De dónde van a salir los recursos para pagar? Porque no sabemos primero cuándo va a terminar esta situación de pandemia y hasta qué momento se va a poder reactivar toda la economía. Nadie lo sabe. En el mundo no hay perspectiva de un inicio pleno de todas las actividades. ¿Esto qué significa? De que el Estado cada vez va a recaudar menos, porque las empresas producen, venden menos. Ese es un elemento indiscutible. Por lo tanto, recauda mucho menos y el déficit fiscal, es decir, lo que gasta el Estado y lo que recauda para pagar es realmente muy alto. Ya estamos en déficit muy importantes en lo que va de este año respecto de la proyección. El segundo elemento es que Paraguay sí tiene un nivel de calificación, tiene unos niveles de reserva, es decir, de fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente cautos para ir tomando decisiones que vayan en el momento en que se tengan que responder a las necesidades. Por eso yo digo, las necesidades es atender a la clase más vulnerable inmediatamente, resueltamente, atender a las empresas que están contribuyendo, formalizar las empresas. Esta es una gran oportunidad para formalizar las empresas, porque realmente hay la ocasión de entregarles subsidios, porque para las empresas pequeñas y medianas informales se está hablando de subsidios. Para las medianas y grandes empresas no es subsidio, es financiamiento. Ellas tienen que volver a pagar ese crédito que están recibiendo. Pero para las pequeñas y los sectores informales más reducidos, se les puede animar a que se formalicen en este proceso, en esta etapa. Porque realmente atender las necesidades de urgencia es congestión. Y esa que puede ser de ida y vuelta. Cero corrupción. Absolutamente. El control de los recursos. Sí. Pero también castigos ejemplares. Yo quiero ver a la justicia actuando. Necesitamos ver a nuestra justicia que sea rápida, expeditiva para estos casos que se están identificando. Santi, cero corrupción. Cero corrupción. No hay margen, Oscar. Tenemos que ser implacables todos, tanto los medios de comunicación, los analistas, la sociedad civil, el sector privado y por supuesto también el sector público. Nos encantaría que nuestras autoridades sean implacables con el mal uso de los recursos públicos. En esa línea nomás, hoy me decía alguien, así como conocimos a los varones de Itaipú, probablemente vamos a conocer a los varones del COVID de un tiempo a esta parte cuando empiecen a saltar eventualmente números. ¿Y qué tiene que pasar para que eso se bloquee, Santiago? En la gestión del Estado y en este momento de crisis, ¿cuál debe ser la institución que tome la bandera? ¿Tiene que ser la Fiscalía?
tiene que ser la Secretaría Nacional Anticorrupción, tiene que ser contrataciones públicas con alguna herramienta que nos permita decir Santi, en tiempo real. No sé si adrede te olvidaste. ¿Y la Contraloría General de la República? Por eso estoy citando de alguna manera entes que deberían Pero tener un ¿vieron rol cómo ya se nos fue a un cuarto plano la Contraloría General de la República? Sí. La Contraloría Y General. es un buen punto porque muchas veces como que normalizamos muchas de las situaciones, normalizamos que la Contraloría no controla, normalizamos que la Secretaría de Construcción no va a controlar. Pero en esa pregunta puntual, Santi, que vos me haces, a mí me encantaría ver un ministerio público implacable. Yo creo que hoy hay una ciudadanía que le mira al ministerio público y le pide de manera desesperada señales contundentes y como una última línea de defensa que tiene la sociedad. Entonces, en los casos de corrupción, tanto como en la evasión impositiva o en los malos manejos que pueden haber en una institución financiera, uno no puede controlarla a todos, pero cuando la agarra uno, la medida tiene que ser ejemplar para que tenga un efecto disuasivo. Seguro. Yo creo que es fundamental. Hoy estamos viendo casos de corrupción y creo que es fundamental porque mucho más perjudicial que la corrupción es la impunidad, que es lo que le ha perjudicado muchísimo a este país. Yo creo que en este momento quisiera ver un ministerio público con todas las luces, con toda la atención sobre lo que va a ser el gasto público en los próximos meses. Económicamente, Rubén, y también luego para Santi, salvo que mi compañero tenga otra. ¿Tenemos segundo semestre económico en Paraguay? Yo creo que depende de varios factores. Me preocupa la declaración del ministro de Hacienda de hoy, ¿sí?, que señaló que si vamos más allá de abril con el distanciamiento social drástico, vamos a entrar en otro nivel de decisiones económicas. Por lo tanto, creo que es importante, oportuno, tener un equipo que realmente coordine las acciones, previendo un escenario en donde sean insuficientes los recursos para mantener todos estos mecanismos que están tratando de ponerse a andar. El segundo semestre es un segundo semestre de muchos desafíos para todo el mundo, porque hay una recesión ordenada, como dice el Fondo Monetario Internacional, hay un nivel de realmente semiparalización de la economía mundial, hay tensiones comerciales, hay tensiones de geopolítica, seguro, hay tensiones que, por ejemplo, llevan a esta discusión respecto de la contribución de Estados Unidos de Norteamérica a la Organización Mundial de la Salud y otros elementos donde a la introducción de Santiago decía es la oportunidad en que suelen aparecer liderazgos nacionalistas donde ponen en riesgo toda la estabilidad global. Al mismo tiempo, sí creo que Paraguay tiene los motores de la economía, por lo menos dos de ellos, la agricultura, la ganadería, que están en un momento muy importante. Y más allá de que las variaciones de precios puedan ser realmente importantes para arriba o para abajo, por ahora no hay ningún indicador de que haya incremento del precio de la soja o de la carne, pero sí son productos que demanda el mundo porque tiene que seguir alimentando. ¿Qué segundo semestre, Sandy, tenemos finalmente? Muy difícil, Oscar. Yo no veo una recuperación en el segundo semestre. Creo que 70% de la economía paraguaya está siendo afectada en este momento y todavía no estamos midiendo el impacto total. Hoy sabemos que hay 1.500 empresas que han pedido cierre temporal. Estamos hablando de cerca de 50.000 empleos. Ojalá que no ocurra, pero se espera que en la medida que se prolongue la medida de distanciamiento sean más empresas que el cierre va a enviar a más gente a la calle y va a hacer que la recuperación lleve su tiempo. Nosotros estamos calculando, hicimos una presentación hoy de manera virtual de Basanomics con Carlos Fernández, donde estimamos que el crecimiento estaría, la caída del PIB estaría en torno al 3,5%, y que recién en la primera mitad del próximo año podríamos empezar a ver una leve recuperación. Por supuesto que la agricultura y la ganadería son motores importantes. De hecho, estamos viendo que toda esta crisis a nivel mundial han sido los que menos han afectado. El precio de la soja ha disminuido, pero de manera muy pequeña. El arroz, que es un producto que Paraguay ha venido aumentando en su producción, ha aumentado en precio. La carne creemos que se va a recuperar rápidamente, pero el resto de los sectores comerciales, industriales y de servicios van a tener un
un tiempo todavía más largo de poder recuperarse. Así que yo no veo una recuperación en el segundo semestre. Sí me gustaría empezar a sentar las bases de una recuperación mucho más sólida a partir del próximo año, con un modelo de crecimiento diferente al que teníamos anteriormente. Bueno, y finalmente para ambos, cerrando ya, Rubén, ¿qué es volver después de esta pandemia? Porque mucha gente, el debate ahora es la palabra... Normalidad. ¿Qué va a ser normal después de esto? ¿Cuál es tu reflexión? El mundo no va a ser igual, de ninguna manera ya es igual hoy. Creo que el distanciamiento social va a perdurar aun cuando se vayan flexibilizando la posibilidad del retorno a la actividad económica y productiva. Creo que allí hay un desafío importante desde el punto de vista de que tenemos que resolver la ecuación de algunos servicios. Los servicios de entretenimiento son claves. Repensar el sistema. Hay que repensar el sistema. Todo el sistema, porque ahí entra una cuestión ideológica. Hoy vemos una discusión enorme ideológica. Yo creo que hay que repensar el sistema desde varios puntos de vista. En primer lugar, de que nuestra sociedad tiene que reintegrarse. Hoy día la integración permite aquellos elementos que probablemente nuestra generación gestionaba de una manera en que le decíamos a nuestros hijos: conectate personalmente con tus amigos, no lo hagas de esta manera electrónica. Sí. Hoy día le tenemos que decir: por favor, no tomes contacto con tus amigos personalmente y usa la tablet. La atención personalizada. Exactamente. Cambian esos procesos. Totalmente. Sí. Cambian el proceso de producción. Va a cambiar el enfoque del tiempo de ocio. ¿Y la distribución? La distribución es otro de los elementos clave. Entonces, yo creo que este es un momento en que cada una de las empresas, cada uno de los empresarios, inclusive los servicios públicos, tienen que repensarse desde la perspectiva de que vamos a encontrar un mundo diferente y hay que convertir todo este desafío en una gran oportunidad. ¿Es extremista hablar de un nuevo modo de distribuir la riqueza, Santi? ¿Es un planteamiento ideológico? ¿Hay que entrar en eso? ¿O realmente volver a la normalidad? ¿Qué implica para vos? Brevemente, tengo un minuto. Yo creo que no es un tema ideológico. Yo creo que tener un buen sistema de salud pública, de educación, creo que es una buena medida, indistintamente si uno tiene una visión ideológica de derecha, de izquierda o de centro. Obviamente todo esto que está ocurriendo va a cambiar absolutamente todos los ámbitos. El económico que mencionaba Rubén, el social, pero también en el político, Oscar. O sea, la forma de hacer política obviamente va a ser totalmente diferente. Acuérdate que la política paraguaya es la cercanía, el abrazo, el contacto. Entonces quiero ver cómo va a ser la próxima campaña política, donde tengamos que estar manteniendo un tipo de distanciamiento o estar haciendo un evento con tapabocas por miedo a que haya algún tipo de contagio. Creo que esto va a imponer una serie de nuevos cambios de paradigma. ¿Cómo nos vamos a conectar con las personas? La tecnología puede ayudar, por supuesto, en el ámbito de la educación, pero ¿cómo nosotros le pedimos a niños que puedan tener educación a través de la computadora cuando el 80% de sus padres no tuvo ni siquiera la oportunidad de terminar el secundario? Entonces, creo que hay enormes desafíos. Tengo fe que los paraguayos vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros problemas y vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Santi, gracias por tu tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto. Rubén, gracias por estar aquí. Un placer, un gusto. Como siempre, esperamos haber contribuido con las declaraciones de nuestros invitados al debate que necesitamos acerca de qué es este momento y qué va a pasar y cómo vamos a presentarle batalla a la economía y también fundamentalmente a la gente, a la vida de nuestros conciudadanos. Vamos